A ver, Marilú. Marilú ya nos mandó la respuesta. Nos dice, ojo, según materialismo histórico, los procesos sociales, políticos, espirituales, están condicionados por el modo de producción. El modo de producción. Primer modo de producción, esclavos. Segundo modo de producción, control de tierra. Tercer modo de producción, capitalista. Clave sería casita. Ya, Marilu, la clave sería la C, casita. ¿Se pudo entender, Marilu? Segunda pregunta. Gracias por participar, Marilu. Tercera pregunta que le corresponde a Gleinis. Gleinis dice, Heródoto, llamado por Cicerón el padre de la historia, dejó una obra considerada una valiosa fuente para reconstruir la historia de las civilizaciones de la antigüedad. ¿Cómo se llama la obra de Heródoto, Glenis? Muy ¿La B, bien, profesor? lo máximo, Glenis, los 9 libros de la historia que nos habla sobre las guerras médicas. Muy bien, Glenis, muchas gracias y felicitaciones por responder a esta pregunta. Vamos con la pregunta número 4 que le corresponde a Gómez, Paola Gómez. Paola, ¿no? Gabriela. Sí, sí, a Paola. La Ya, última cierra con Claudia. Claudia, perfecto. Dice la 4. Con relación o en relación a la investigación histórica, establezca los elementos y características correctas. Paola, ¿cuál de las 4 son las correctas? A ver tu respuesta, Paola Gómez. La B, vamos a ver. 3. De acuerdo a la periodización clásica, la reforma protestante religiosa desarrollada en el siglo XVI se encuentra dentro del periodo denominado Edad Media. Falso, falso. Eso corresponde a la Edad Moderna. Edad Moderna. 4. Para entender un proceso histórico, debemos comprender sus antecedentes, desarrollo y consecuencia del hecho estudiado. Correcto, la 4 es correcto. La 2, para demostrar el derecho legítimo de un miembro de la nobleza europea de la Edad Media para ostentar el cargo de rey, este debía dar a conocer su ascendencia genealógica. Correcto. 2, si es correcto. 1, cuando un antropólogo recibe información sobre los mitos de creación de un pueblo ágrafos, un pueblo sin escritura, esta información es considerada como una fuente material. Falso. Porque si es una escritura, no hay escritura, es un pueblo que pasa su información de forma oral. Por eso que la 4 la respuesta sería 2 y 4. 2 y 4. Clave casa. ¿Se pudo entender, Paola Gómez, la número 4? Clave casita. Lo máximo, Paola Gómez. Muchas gracias por participación, por participar. Claudia, quinta pregunta, Claudia. Áreas del conocimiento que dependen de la ciencia histórica para su empleo. Depende de la ciencia histórica para su empleo. ¿Cuál sería esas áreas, estimada Claudia? Doctor, ¿cuál sería esas áreas? A ver, ya nos respondió Claudia. No, las ciencias auxiliares no dependen de la historia. Las ciencias auxiliares pueden desarrollarse independientemente de la historia. Pero hay un conjunto de conocimiento que depende de la historia. Sola no se pueden desarrollar. ¿Cuáles serían esos conocimientos, Claudia? Que son conocimientos que ayudan a la historia, pero, ¿ya? ¿Cuáles son las disciplinas? Disciplinas que son conocimientos especializados. ¿Se pudo entender, Claudia? Pregunta número 5.
clave, clave, besito. Lo máximo, Claudia Solís. Lo máximo. Bien, a ver, un segundito, por favor. Vamos a arreglar esto acá atrás. Bien, a ver. Nos toca, ustedes saben que la historia europea se divide en 4 edades, que es la división clásica, tradicional de la historia europea. Lógicamente que esas edades obedecen a razones meramente didácticas. No ayudan mucho, son eurocéntricas, no ayudan a desarrollar procesos, no ayudan a desarrollar procesos. Hoy día nos toca hablar de la tercera edad, pero la tercera edad, no todos los aspectos, sino un aspecto importante que es el aspecto político, político. En examen de admisión, cuando se habla de aspectos, siempre viene dos, o político o social, o perdón, o económico. Ya, siempre viene o político o económico. Muchos se confunden acá. ¿Se escucha ahora? ¿Se escucha? Ah, gracias, gracias Angie. Gracias, listo. Entonces le decía que hablar de político es hablar de formas de gobierno, formas de gobierno. Entonces, hoy hablaremos de la edad moderna, edad que solamente dura 3 siglos, 15. ¿Por qué el 15? Porque fue la toma de Constantinopla, 1453. Los turcos otomanos se apoderaron de Constantinopla. Y esto produjo pues la caída del Imperio Romano de Oriente, la caída del Imperio Romano de Oriente. Y esta edad termina en 1789. ¿Con qué contexto? Revolución Francesa. Entonces la edad moderna abarca solamente 3 siglos nada más, 3 siglos. Antes de desarrollar el aspecto político, es importante saber cómo se divide esos 3 siglos. Uno, la edad moderna se divide en dos. La temprana edad moderna, y esa temprana edad moderna se caracteriza porque comienza en el siglo XV y llega hasta el siglo XVII, la temprana edad moderna. ¿Y por qué el siglo XVII? Y ojo, esta temprana edad moderna se va a caracterizar porque es el periodo donde se consolida,
donde se fortalece la monarquía, ya la monarquía absoluta, que es la forma de gobierno que predomina en la edad moderna, el predominio del rey, poder ilimitado, poder ilimitado. Entonces, la edad moderna, una primera parte, del 15 al 17. El siglo XVII es un siglo de crisis para Europa. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? No te olvides que en Europa hubo, vamos a poner aquí el mapita para ubicarnos, vamos a poner aquí este mapa, ya vamos a poner acá, mira este mapa del CIR, este mapa de acá, este mapita de acá, a ver, mira, ve, ese mapita de aquí creo que es este, no, este no es, este no es, este no es, sorry, sorry, este no es. Este de acá debe ser. Este de acá es. Ese mapa. A ver, mira, ve. Este mapita de acá. Ese mapa, esto que está dentro de lo que está remarcado de azul, este mapa, esto de acá, eso era el Sacro Imperio Romano Germánico, el CIRG. Ese mapa comenzó, o ese imperio comenzó el año 963. ¿Qué siglo? Siglo X. Y duró este ISIR hasta el año 1806, cuando fue conquistado por Napoleón Bonaparte, que incluso cuando lo conquista Napoleón, le cambia de nombre. Ahora le pone por nombre Confederación del Rin, la Confederación del Rin. Tú sabes que el CIR se llama CIR sacro, CIR ese sacro, o en alemán Primer Reich. Se llama sacro porque el CIR estaba dividido más o menos un emperador y estaba dividido en estados. Llegó a estar dividido en 39 estados. Cada estado tuvo un príncipe que lo controlaba. Muchas veces estos príncipes fueron obispos y arzobispos, ya obispos y arzobispos. Entonces, ¿qué cosa se plantea aquí en el CIR? Tú sabes que en el CIR, en el siglo XVI, estuvo bajo el control, estuvo bajo, ocurrió ahí un problema de la revolución de un sacerdote contra la Iglesia Católica. Estamos hablando de Lutero, ¿no? Se revela Lutero, forma su propia iglesia, se revela Lutero y finalmente el Papa, el famoso Papa León X, lo termina expulsando de la iglesia. Le alcanza un documento por la cual lo excomulga Lutero. El documento se llama Exsurge Domine, expulsado del Señor. Bueno, a pesar de que fue expulsado por el Señor o por la Iglesia Católica excomulgado, el emperador del CIR era Carlos V, el mismo que era rey de España como Carlos I. Entonces, Carlos V, que era el emperador, le dice a Lutero, a pesar de que te han expulsado de la Iglesia Católica, yo no puedo hacer nada contra ti. Porque mira, tu religión, la cantidad de seguidores que ha generado esto, la cantidad de seguidores. Si yo hago algo contra ti, mira todo lo que se vienen contra mí. Por eso es que vamos a establecer
un pacto de convivencia. El año 1555 firmaron un pacto por la cual convivían católicos y luteranos. Ese pacto se llamó el pacto de, el pacto de los Habsburgos, el pacto de los Habsburgos. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el circo convivían pues católicos y luteranos. Pero ese pacto de convivencia no habían logrado los calvinistas. Los calvinistas es otra religión que fundó Juan Calvino. Ellos no habían logrado el pacto de convivencia. Entonces, el año 1618 hubo un conflicto entre calvinistas y católicos, hecho que va a desatar, hecho que va a desatar la guerra de los 30 años. O sea, en el CIR hubo una guerra de 1618 a 1648, conflicto conocido como la Guerra de los 30 años. Esta guerra que trajo como consecuencia enfrentamiento entre distintos estados, porque a la guerra se metió Francia, por ejemplo, apoyando a protestante, a pesar que era católica. A la guerra se mete España apoyando a los católicos, los Países Bajos apoyando a los protestantes. Entonces, esta guerra, la guerra de los 30 años, finalmente terminó perjudicando a las monarquías. Por eso que decidieron en 1648, todos los involucrados en la guerra de los 30 años, decidieron llegar a una paz. Se firmó la paz de Westfalia. Paz de Westfalia. Esta paz de Westfalia, habían acordado que no se deben de pelear por temas religiosos. Además, en la paz de Westfalia acordaron no invitar al Papa, porque si el Papa llega, lógicamente va a querer imponer el catolicismo. Y ellos no quieren nada que genere problemas con la Iglesia Católica, ni siquiera por temas religiosos. Por eso que la Edad Moderna comienza la temprana Edad Moderna, del 15 al 17, porque en el siglo XVII ocurre la llamada Guerra de los 30 años, que va a generar inestabilidad. Y del 17 al 18 es el periodo de la Baja Edad Moderna. Baja Edad Moderna que se caracteriza por, esta Baja Edad Moderna, porque se va a consolidar la monarquía, perdón, la burguesía. El grupo social, el estamento social llamado burgués, se consolida, se fortalece. Bien, entonces, la Edad Moderna, vamos a ver, ya hemos visto de cuándo abarca esta Edad Moderna, y la Edad Moderna, vamos a ver que concibe un concepto como es, ay caramba, a ver aquí, un ratito, no sé qué pasa con la diapositiva, vamos a ver aquí, vamos a cerrar, vamos a abrir otra vez, vamos a ver acá, vamos a ver, Estado moderno. Listo. Te decía entonces, ya, bien, la edad moderna, ¿por qué surge la edad moderna? Porque, ¿dónde están sus antecedentes?
en lo político, ¿por qué el rey tiene todo el poder? ¿Por qué? Y el antecedente lo encontramos en la Edad Media. ¿Qué ha pasado en la Edad Media? ¿Tú te acuerdas en la Edad Media que desde el siglo IX hasta el siglo XI, Europa sufre nuevas invasiones? Los tres grupos que llegan son del norte, normandos o también conocidos como vikingos. Del sur llegan los sarracenos, que eran unos piratas árabes. Y de la parte de oriente llegan los húngaros, conocidos también como los magiares. Entonces, Europa, desde el siglo IX hasta el siglo XI, se torna un continente bastante insegura. ¿Y quién es el que va a brindar la seguridad, tanto a los nobles como a los campesinos? ¿Quién? El que le va a brindar seguridad va a ser, ya, el que le va a brindar seguridad va a ser el señor feudal. Por eso es que el señor feudal, ya, por eso es que el señor feudal va a eh, tener mayor poder, va a tener mayor ascenso el señor feudal, ¿no? Va a tener mayor poder, mayor ascenso, porque es el que brinda seguridad. Pero ¿quién es el que va a perder poder de alguna forma? El que va a perder poder va a ser, el que va a perder poder va a ser los reyes, las monarquías. Ellos son los que van a perder poder. Entonces, cuando vuelve la seguridad a Europa, otra vez retorna la seguridad. Al retornar la seguridad, los señores o los campesinos ya no quieren trabajar con los señores feudales. Porque acuérdate que los campesinos no es que eran bien tratados en el feudo, le cobraban por todo. Entonces los campesinos deciden irse. Los señores feudales claman, por favor, vengan campesinos, trabajen conmigo. No, ¿para qué? Ahora sí podemos estar fuera de Europa porque hay seguridad. Y se van a buscar trabajo a las ciudades, que están renaciendo las ciudades. Y por ese hecho se va a disminuir el poder, se va a debilitar el poder de los señores feudales. No desaparece, solamente se debilita. Y al debilitarse el poder de los señores feudales, totalmente a debilitarse ese poder, va a aumentar el poder de de los reyes. Y también va a crecer el poder de quién? De la burguesía, de los burgueses. Por eso que en la Edad Moderna, que aparece un nuevo concepto de Estado, un nuevo concepto de nación, ¿no? Eso se da por la decadencia del poder feudal y por el aumento del poder de la burguesía. Ahora este nuevo Estado, este nuevo concepto de Estado que aparece en la Edad Moderna, ¿por qué se caracteriza? Uno, el rey tiene todo el poder. Dos, el rey demarca su territorio. Estos son mis territorios. Estos son mis zonas. Y nadie puede traspasar, nadie puede transgredir, nadie puede ocupar mis territorios. Transgreden y pasan mi zona, por lo tanto, estás infringiendo mi límite y yo te declaro la guerra. Dos, aparece el concepto de Estado-nación. ¿Qué significa Estado-nación? Se está dejando de lado el concepto de reinos. Aparece el concepto de Estado-nación, o sea, un gobierno centralizado,
con un territorio demarcado y una población o una población sometida a este gobierno. Y ojo, el rey ahora tiene alguien que lo representa como especie de primer ministro o ministro de Hacienda. Ministro, primer ministro, que le encarga incluso de política internacional fuera de su territorio. Ministro de Hacienda, quien se encarga del aspecto económico. Los reyes no tienen una capital, van de un lugar a otro, se van formando cortes. El rey ahora tiene un ejército profesional, preparado. Y este ejército profesional tiene un jefe. Por lo tanto, la presencia del primer ministro, la presencia de ministro de Hacienda, la presencia del jefe digamos, de las cortes, todo este grupo, ¿qué cosa va a constituir? Va a constituir lo que se denomina, lo que se conoce como burocracia. Burocracia. Entonces, esas son las características que aparecen en este Estado moderno. Pero este concepto de que el rey tiene todo el poder, de que incluso su poder viene de Dios, esto tiene un sentido o tiene un sustento en el derecho romano. El derecho romano justifica ello porque al rey lo tratan como el príncipe, la cabeza, el príncipe que tiene influencia divina. ¿Tú te acuerdas cuando Octavio derrota a Marco Antonio? El Senado le da el título de Augusto y le da el título de príncipe, el príncipe, que eso está sustentado en el derecho romano. Y hay tres abogados franceses que defienden el poder absoluto del rey. Guillaume Boudet, por ejemplo, en su obra, ya en su famosa obra, La institución, ¿no?, del príncipe. Dice, sí, el poder del rey tiene que ser absoluto. Su poder tiene que venir de Dios. Este otro pensador llamado Cardin Lebret, que escribe sobre la soberanía del rey, su dominio y su corona. Por ejemplo, Charles Luciu, un tratado sobre las órdenes. Todos ellos justifican que el poder lo tenga el rey. La base de todo esto está en donde, por ejemplo, este personaje conocido como el padre de la política moderna. ¿Quién es? Nicolás Maquiavelo. Escribe un tratado de cómo se debe gobernar. Ese tratado se llama El Príncipe, esta obra, donde resalta y dice que el poder es un arte. La política no lo debe ejercer cualquiera, la política lo debe ejercer grupos conocedores. Incluso otro que lo secunda va a ser un abogado francés llamado Jean Bodin, Jean Bodino, que escribe la obra Los 6 libros de la República, donde dice, sí, el poder de los reyes es inalienable, no se lo puede pasar a nadie, no se puede compartir ese poder, se lo merece ese cargo. Eso es lo que plantea Jean Bodino. Por ejemplo, esta obra, o antes de hablar, esta pirámide social de la Edad Moderna, más o menos así se está configurando la sociedad en la Edad Moderna. Así se está configurando los estamentos. Dentro de la pirámide social, el alto estamento, ¿quién lo ocupa? Miembros de la iglesia, el alto clero, el papa, obispo, arzobispos. Paralelo a ello, ¿quién está? La gran aristocracia. ¿Quiénes son la gran aristocracia? Son los familiares que trabajan en el palacio. Son los familiares del rey que tienen mucha vinculación con los grupos altos.
Segundo estamento está la nobleza administrativa, los funcionarios, los burócratas. Tercer estamento está la pequeña burguesía o la mediana burguesía. ¿Por qué se caracteriza? Se caracteriza porque son los que se dedican a traer productos de cercano Asia, cruzan el mar Mediterráneo y llegan sus productos a Europa y lo venden. En cambio, la gran burguesía son aquellos que llevan su producto o comercializan de continente a continente. Esa franjita roja que vemos ahí expresa el ascenso que va a tener la burguesía desde el tercero, segundo y primer estamento. Importante. Debajo también está, pues, de la pequeña burguesía, están los dueños de talleres, maestros. Están la mano de obra que trabajaban en los distintos talleres. Y por último tenemos pequeños propietarios agrarios, especie de minifundios, ¿no? Gente que por la tranquilidad que ha vuelto a Europa se decide dedicarse al comercio. Te vemos así cómo está la organización social de la edad moderna. Y vamos a ver acá cómo está esta obra de Maquiavelo, una obra muy importante porque te da las bases de cómo se debe gobernar. Maquiavelo concebía la política, concebía el poder como algo muy práctico. Él decía, todo gobernante tiene que conseguir sus objetivos. Si yo estoy en ese transcurrir para conseguir mis objetivos, pero de pronto, me encuentro con grupos opositores, yo gobernante, ¿qué debo hacer? Elimínalo. Y sabemos, entendemos lo que significa elimínalo, ¿no? Lógicamente que eso trae mucha especulación, muchos cuestionamientos. Eso es importante. Y Nicolás Maquiavelo escribió su obra dedicado pues a uno de los hijos de la familia de los Medici, Lorenzo de Medici, llamado Lorenzo el Magnífico. Tenemos acá también estos reinos de Europa. ¿Quién lo representa? Lo representa Francisco I. El rey Francisco I, el rey Francisco I, un ratito, por favor. Que vamos a parar esto. ¿La Semana Santa? ¿Has reflexionado? Listo, disculpe, está el servicio. Listo, te decía entonces que uno de los representantes de esta monarquía es el caso de Francia. Francia tuvo un rey que va a poner las bases para que luego Francia sea
la mayor potencia en el absolutismo en el siglo XVII, representado por Luis XIV, el Rey Sol. Y este que va a poner las bases se dio en el siglo XVI. Hablamos de Francisco I, perteneciente a la dinastía de los Valois, los Valois. Se escribe Valois, se pronuncia Valois. ¿Qué hizo? Él legaliza de que se pueda comprar cargos políticos. ¿Ya? Es lo que se denomina la venalidad de los cargos públicos. Fue rival de Carlos I. ¿Por qué se dice que fue rival? En el en el siglo XVI, estaba gobernando Carlos IV. Él había dado un documento denominado la Bula de Oro. ¿Y qué decía la Bula de Oro, Carlos IV? Yo no voy a dejar a nadie como sucesor. Por lo tanto, voy a nombrar una comisión de 7 príncipes, 3 arzobispos y 4 príncipes, para que recorran Europa y busquen candidato para que me suceda como emperador del siglo. No se olviden que el emperador tiene que caracterizarse por ser católico. Bueno, eso dijeron, ¿ya, doctor? ¿Ya? Entonces eso dijeron, y fueron pues los príncipes a buscar candidatos, y se encontraron con 2 candidatos, el de Francia, Francisco I, y el de España, Carlos I. ¿Y quién de los dos nos asegura el catolicismo? De hecho, Carlos I. ¿Por qué? Porque Carlos I es el nieto de los reyes católicos. Ah, si es el nieto de los reyes católicos, este es católico hasta los huesos. ¡Pum! Lo ponen como emperador del siglo, con el título de Carlos V. Francisco I, mal perdedor, inició una guerra contra España. Guerra que va a durar 3 generaciones. Guerra que comenzó en 1512 y termina el año 1659 con un tratado de paz conocido como la paz de, ya, la famosa paz de los Pirineos. Y también en su gobierno se dio las famosas ordenanzas de Villers-Cotterêts. ¿En qué consiste estas ordenanzas? En que en Francia todas las ceremonias públicas se deben hacer en el idioma francés y no en latín, como se acostumbraba a hacer. También en su gobierno se va a dar las luchas entre católicos y hugonotes. Hugonotes en Francia son los calvinistas. A los calvinistas, por ejemplo, en Inglaterra se le conoce como puritanos. A los calvinistas, por ejemplo, en Escocia se le conoce como, ya, presbiterianos. Ya, hubo una férrea lucha entre católicos y calvinistas. Eso es lo que se conoce como las guerras de religión. Un hecho que va a marcar mucho a Francia va a ocurrir el 24 de agosto de 1572. Ya estaba como rey un hijo de Francisco I, Carlos IX. Este hecho se conoce como la famosa matanza de San Bartolomé. Nada menos que la hermana de Carlos IX se iba a casar, Margarita de Valois. Se iba a casar con un aristócrata, pero que no era católico, era protestante, era calvinista, Enrique de Navarra. Se iban a casar. Enrique de Navarra, ya, bueno, la madre de Margarita de Valois se opone a que su hija se case, pero bueno, dice, mamá, que la modo casar soy yo. Bueno, finalmente acepta la madre
Pero el día de la fiesta, el matrimonio, la madre tiene un plan. ¿Cuál es el plan? ¿El plan cuál es? El plan es, ¿no? El plan es en la fiesta, ya en la fiesta, una vez pues que las cosas estén avanzadas, así estén celebrando, ya en la fiesta, soltaron la guardia y comenzó, ya, y comenzó a qué? Comenzó eh, a matar a todos los protestantes, a todos los hugonotes. Y comenzó, y justo la muerte fue tan fuerte que salieron hacia la calle a buscar hugonotes. Fue una matanza atroz. Los hugonotes tenían mucha fuerza en Francia, que casi constituían un partido político. Luego, otro hecho que va a marcar en Francia, en la monarquía del siglo XVI, va a ser la famosa guerra de los tres Enriques. ¿Quiénes son los tres Enriques? El rey, que era Enrique III, el hermano de Carlos IX, había un representante de una familia muy renombrada en Francia, que era la familia de los Guisa. Esta familia de los Guisa era católica y un representante de ellos, Enrique de Guisa, quería ser rey de Francia. Y ahora el esposo de Margarita de Valois, que era protestante, también buscaba ser rey de Francia. Este esposo se llamaba Enrique de Navarra. Entonces, como habían pues dos candidatos con el rey tres, se enfrascaron en una lucha, en una pelea entre los tres. ¿Para qué? Para buscar, ¿no?, quién se quedaba como rey en Francia. Quien había ganado todas estas peleas fue Enrique de Navarra. Enrique Navarra, que no era católico, era protestante, era calvinista, está camino a la capital de Francia, París, a tomar el poder. Pero la gente sabe que él no es católico y la gente no va a aceptar a ningún rey que no sea católico. Él está yendo a París, pero la gente está que en el camino lo observa y lo ve, pues que sabe que ha ganado la guerra, que seguramente va a tomar el poder, pero él dice, caramba, yo no soy católico, el pueblo no me va a aceptar. A 50 metros antes de llegar a París, Enrique de Navarra lanza esta famosa frase: París, bien vales una misa. La gente que estaba por ahí cerca lo escuchó, lo llenó de aplausos. ¿Por qué? Los calvinistas no creen, pues no tienen el valor me refiero, no tienen, para ellos no tienen el valor de la misa como lo tienen para los católicos. Para los calvinistas la misa, pues bueno, es un sacramento, una representación. Para el católico, pues la misa es algo no sumo, un rito bastante sagrado. Al decir Enrique de Navarra, París bien vale es una misa, ¿no? Está equiparando a la misa con la ciudad de París. Y el católico entendió que Enrique de Navarra es bueno, dirán pues que de nombre será hugonote, pero en la práctica es católico y lo aceptan como rey. Enrique Navarra entra a gobernar a Francia con el título de Enrique IV y él inicia una nueva dinastía en Francia, la llamada dinastía de los Borbones. Los Borbones. Pero cuando él dice París bien vale una misa, ¿qué está pasando? Pues él es hugonote. ¿Cómo se sienten los protestantes? ¿Cómo se sienten los hugonotes ante esta palabra de Enrique? Él, para no sentirse mal con los hugonotes, emite un documento que se llama en la ciudad de Gante,
de Nantes, perdón, que es una ciudad francesa, un documento que se llama el Edicto de Nantes. Ese documento permitía en Francia la tolerancia religiosa, la libertad de culto, menos la ciudad de París, que va a seguir siendo católica, y por lo tanto los calvinistas podían predicar fuera de la ciudad de París libremente su religión. Entonces, eso va a ir dando las bases para las monarquías en Europa. Caso de Inglaterra en el siglo XVI. Los dos reyes más representativos es Enrique VIII, resaltante porque ha fundado una religión en Inglaterra. Acuérdate que Enrique VIII, se había casado con una de las hijas de los reyes católicos, con Catalina de Aragón. Catalina de Aragón más o menos tenía 40 años y él tenía 22, 23 años. Y de ese matrimonio tuvieron una hija conocida como María I, conocida como María la Sanguinaria, que fue reina de Inglaterra. ¿Y por qué el apelativo de sanguinaria? María I fue una fiel defensora del catolicismo en Inglaterra. Y todos aquellos que no se hicieron, porque antes de ello estaba en Inglaterra, estaba predominando la religión anglicana. Todos aquellos que no abandonaran la religión anglicana iba a morir ejecutado. Por eso que le decían María la Sanguinaria, por la cantidad de muertes que generó ante las distintas personas que profesaban otra religión distinta a la religión católica, anglicana. Entonces, Enrique VIII funda su religión y él es casado con Catalina de Aragón, se enamora de una dama del palacio, más o menos, esta dama del palacio se llama Ana Bolena. Está perdidamente enamorada de Ana Bolena, quiere quedarse con Ana Bolena y ya no con Enrique VIII. Entonces, para justificar su separación con Enrique, con su esposa, manda llamar a principales abogados ingleses y le hace la siguiente consulta, grandes jurisconsultos ingleses. Ustedes saben que yo tengo una hija con mi esposa, con María, y yo cuando muera tengo que dejar a un varón en el trono. No tengo un hijo varón. Por lo tanto, es lícito separarme de mi esposa, casarme con una mujer mucho más joven e intente tener un hijo varón para dejarlo en el trono. Entonces, ese es el planteamiento de Enrique. Y los grandes jurisconsultos, lo alaban al rey, no, está bien, usted está pensando no en su situación personal, está pensando en el reino. Él lógicamente nunca le dijo que estaba enamorada de Ana Bolena, no, 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 no. O sea, le dijo una verdad a medias. Y una verdad media es una mentira. Entonces, lo que hace Enrique con ese mismo argumento va a Roma para pedirle al Papa que anule su matrimonio, al Papa Clemente VII, para que anule el matrimonio. También pues con lo mismo, ¿no? No le dice que está enamorado de Ana Bolena ni nada por el estilo. Y el Papa lo escucha y le dice que no puede anular el matrimonio. ¿Por qué? Porque no hay ninguna causal para anular ese matrimonio religioso. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Enrique se molesta, se regresa a Inglaterra
y funda su propia iglesia. Esta propia iglesia de Enrique, ya, va a tener bastante acogida. Esta propia iglesia de Enrique conoció como la iglesia anglicana, donde aceptan como, en esta iglesia anglicana, aceptan como máxima autoridad al rey y no al papa. Bueno, Enrique finalmente termina teniendo 6 esposas, 5 mueren guillotinadas. Y la que después, primero después de él, gobierna su hijo Eduardo VI. De ahí gobierna su otra hija llamada María I, y de ahí viene recién el gobierno de Isabel I. Isabel I se caracteriza porque sí, en su gobierno va a dar bastante posibilidades y amplitud para el desarrollo comercial de Inglaterra. Y ojo, en el gobierno de Isabel I, ella había mandado matar a su hermanastra. ¿Quién era su hermanastra? María I la Sanguinaria. Pero esta hermanastra, María I la Sanguinaria, era esposa de un rey de España, de Felipe II. Este rey de España era su tío, su sobrino. Entonces, cuando el rey de España, Felipe II, se entera que han mandado matar a su esposa, ¿qué cosa hace? Ya, doctor. ¿Qué cosa hace? Él, en ese momento, tenía la mejor flota marítima. España tenía la mejor flota marítima. Y España, esa flota marítima, Felipe II lo denominaba la Armada Invencible. Y Felipe II, encolerizado porque han matado a su esposa, decide declarar la guerra a Inglaterra. Y tú sabes que entre Inglaterra y Francia, ese espacio que está por ahí, se conoce como el Canal de la Mancha. Vamos, dice Felipe, vamos a acabar con Inglaterra. Entrando nomás al Canal de la Mancha, se desata una lluvia torrencial. Una lluvia torrencial. Y esa lluvia torrencial, ¿qué cosa hace? Que se acabe con la Armada Invencible. Ni siquiera pelearon contra Inglaterra, pero la lluvia destruye. Solamente cuentan, esa Armada Invencible tenía aproximadamente 160 embarcaciones. Solamente regresaron 20 embarcaciones. Y la reina virgen, como le decían a Isabel I, se caracterizó porque esta reina virgen va a desarrollar la cultura y el arte en su gobierno. Ahí surge el famoso escritor William Shakespeare. España en el siglo XVI está representado por el rey Carlos I, que luego es nombrado emperador del Cir. Y como emperador del Cir se denomina Carlos V. Carlos I llegó a tener extensos campos de territorio, casi toda Europa. Incluso en su gobierno se crea el virreinato de México, de Nueva España, y el virreinato peruano. Este periodo de gobierno de Carlos I se caracteriza porque incluso él quería crear un imperio llamado Imperio Cristiano Universal. Por eso que una de sus frases era: en mis dominios nunca, nunca, nunca se oculta el sol. Y en su gobierno pues tuvo que luchar contra Francia, porque Francisco I le había declarado la guerra. Tuvo que luchar contra los príncipes alemanes que apoyaron a Lutero.
tuvo que luchar contra los turcos que estaban buscando el dominio del mar Mediterráneo y el Papa también se le opuso. Él deja su cargo y lega todo, la mitad del territorio, porque la otra mitad se lo da a su hermano, a su hijo Felipe II, conocido como el Rey Prudente. En su momento se volvió un fiel defensor de la contrarreforma. En su gobierno continuó la lucha contra Francia. En su gobierno hay unos territorios que están al norte de los Países Bajos, que son los territorios que le corresponde a su padre, se rebelan los habitantes. En su gobierno se va a enfrentar, ya en su gobierno se va a enfrentar también a Portugal y por una alianza matrimonial va a anexar Portugal a España. Entonces, vamos a ver también acá que ellos pertenecen a la dinastía de los Austrias, ¿no? Que son la dinastía de los Habsburgos. Pero ahora el poder del rey cada vez más se está consolidando. Y ahora este poder del rey se consolida haciendo mayor realce en que el poder del rey viene de Dios, lo que se denomina la teoría del origen divino del poder. Por ejemplo, este cardenal, el cardenal Richelieu, Armando Dupleix, escribe un libro titulado Testamento Político. Y en ese libro defiende, sí, el poder del rey viene de Dios. Y ese poder que viene de Dios, ese poder que viene de Dios, está justificado. O también Thomas Hobbes, que es un filósofo. Él escribe una obra cuyo título es extenso, Materia, Forma y Poder de las Instituciones Eclesiástica y Civil. O en un título más corto se denomina Leviatán. ¿Qué cosa dice? Que ese poder que lo tiene el rey está justamente justificado. Porque Leviatán es un monstruo marino que lo encontramos en la Biblia. Lo encontramos en el libro del Apocalipsis. Y según el Leviatán, se afirma que, ya según el Leviatán, se afirma que el Estado es como un monstruo marino. La única forma de poder controlar a ese monstruo marino, ¿cómo es? A través de, ya, a través de un gobernante que tenga influencia divina. O por ejemplo, este otro obispo francés, Bossuet, que justificaba el poder del rey y encima decía que el poder de Francia está por encima de todos los demás poderes de Europa. Por eso que es importante resaltar tres principios que lo ponemos acá en el chat. Primer principio se llama el principio del providencialismo. ¿Qué significa el principio del providencialismo? Este principio del providencialismo quiere decir que, aquí, este principio del providencialismo quiere decir que el poder del rey viene de Dios. Providencialismo. Otro principio, regalismo. Regalismo. ¿Qué quiere decir este principio del regalismo? El poder del rey está por encima del poder de los papas, del poder papal. Tenemos acá regalismo. El poder del rey, el poder del rey está por encima del poder papal. Otro principio, galicanismo.
Otro principio, galicanismo. La palabra galicanismo viene de Galias. Se conoce las Galias, como el territorio de Francia. Ese territorio de Francia se llama las Galias porque ahí llegaron unos antiguos pueblos que llevaron el hierro, que los romanos lo conocieron como los galos, este pueblo que trajeron el hierro en la parte occidental de Europa, se denominan los celtas y los romanos lo conocían como los galos. Entonces, galicanismo quiere decir que el poder del rey de Francia está por encima, quiere decir que el poder del rey de Francia está por encima, de cualquier monarquía europea. O es superior a cualquier monarquía europea. Bien, entonces, estos tres principios son los que van a regular este absolutismo característico de la edad moderna. Pregunto, ¿hasta aquí alguna duda, alguna consulta, algo que quedó flotando en el aire? Hasta acá, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que quedó flotando en el aire? Gracias, Claudia. Gracias, Catherine. Listo, seguimos entonces. Bossuet era uno de los defensores de este principio. Caso de Francia. Francia en el siglo XIII, perdón, en el siglo XVII. El gobierno de Francia, el poderío de Francia, llega, estaba Enrique IV, deja un niño pequeño como sucesor de 5 años. Deja a Luis XIII. Pero Luis XIII no gobierna, incluso gobernó su madre. Pero su madre llegó un momento que se buscó como primer ministro para que gobierne Francia al cardenal de Francia, llamado el cardenal Armando Dupleix, conocido como Richelieu. El famoso cardenal Armando Dupleix, conocido como Richelieu. Armando Dupleix se planteó como política de gobierno, centralizar todo el poder en el rey. O sea, que lo vieran al rey como lo máximo. Él sabía pues que eso no iba a llegar, no iba a recalar en Luis XIII, sino en el futuro rey, Luis XIV. Se peleó con la nobleza, se peleó con un pueblo que está en el norte, que es la Rochela. Es más, para bajar los ánimos de la nobleza, hace que Francia participe en la guerra de los 30 años, esa guerra que hemos comentado que se dio en el CIR. Ahí hace que participe. Bueno, Luis XIII en su gobierno se va a caracterizar pues porque destaca de alguna forma, busca que el poder sea concentrado y resaltado. Luego tenemos, Luis XIII deja como sucesor a un hijo de 5 años de edad, que tampoco gobierna él. Él recién gobierna cuando llega a los 22 años. Antes, mira que el cardenal Richelieu dejó preparado a un cardenal, al famoso cardenal Mazarino, para que sea este cardenal Mazarino quien asuma el poder. No. Pero bueno, terminó el gobierno de Mazarino,
Luis XIV llegó a la mayoría de edad y él dijo, yo mismo voy a gobernar. De ahí se hace famoso esta frase, ¿no? El Estado soy yo, había dicho Luis XIV. El Estado soy yo. Y gracias a la base que había dejado Richelieu, Francia comienza a encumbrarse pues como uno de los mejores gobiernos en consolidar su poder. Una de las cosas que va a ayudar muchísimo a Francia, es ya totalmente, es que Francia se rige por, Francia se rige por el principio del mercantilismo. El mercantilismo. ¿Y qué hizo el mercantilismo? Que lo estaba ejerciendo su ministro Colbert. ¿Qué dice el mercantilismo? Riqueza basado en metales preciosos. Ya en metales preciosos. Tenemos acá, Cardenal Messerino. Incluso, acuérdate que en Francia había un documento por la cual se permitía la tolerancia religiosa, ¿no? Ese documento se llamó el Edicto de Nantes. En el gobierno del rey Sol de Luis XIV se anula, se corta ese documento para favorecer a quién, a los católicos. En su gobierno se termina la guerra de los 100 años, de los 30 años, perdón, en el circo, en el famoso Tratado de Westfalia. En su gobierno se firma la paz de los Pirineos, es decir, el conflicto que había tenido contra España, ya, contra España. El más importante de ellos va a ser Luis XIV, el Rey Sol. Luego tenemos acá Inglaterra en el siglo XVII. Se va a caracterizar por básicamente esta revolución puritana, guerra civil entre los caballeros, los nobles y el parlamento. Eso va a hacer que en Inglaterra, por esta revolución puritana, se corte el predominio que tenían las monarquías. Y acá lo más importante va a ser la Revolución Gloriosa de 1688. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que se permite el ingreso de Guillermo III de Holanda, junto con su esposa, que era una descendiente de Inglaterra. ¿Para qué? Para tomar el poder. Y cuando toman el poder, ¿qué cosa establece? Establece, ¿ya qué cosa establece? Que la monarquía en Inglaterra va a ser una monarquía limitada. Es decir, la monarquía, se va a instaurar la monarquía constitucional o parlamentaria. Ya constitucional o parlamentaria. Incluso se aprueba en 1689 la famosa Declaración de Derechos, donde decía que ningún inglés estaba obligado a obedecer las leyes si no tenía representación en el Parlamento. Si no tenía representación en el Parlamento. Tenemos acá. Y los que se van a oponer un poquito a este sistema de monarquía absoluta son los filósofos que surgen en el siglo XVIII, y los llamados filósofos ilustrados. Ellos se oponen incluso al concepto de que el rey tenga poderes limitados. Ya, poderes limitados. Bien, a ver, saca tu material, por favor, para analizar las preguntas. Vamos a ver acá.
Vamos a ver acá. Ujú. Descargas. Ahí está. Chicos, ¿se ve el material? ¿Se ve el material, chicos? Gracias, Claudia Solís. A ver, hay que sacarle el jugo a este material. No te olvides que tienes que leer. A ver, esta primera pregunta dice, el sistema de que el rey tuviera todo el poder centralizado, ¿en qué terminó desde el punto de vista político? ¿En qué terminó? ¿Cuál sería tu respuesta en la primera pregunta? El hecho de que el poder tuviera todo el poder centralizado, ¿en qué termina? A ver, vamos cachimbo, vamos cachimbo, vamos cachimbo. Los cachimbos en aula 20 se hacen así, participando, participando, rompiendo esquema. Vamos, vamos. Los ánimos por delante, como siempre. ¿Cuál sería la primera pregunta? La respuesta, ¿cuál sería? A ver. Terminó en que el poder lo va a tener ¿quién? El rey. El rey va a concentrar, concentración real, concentración del rey. Clave la uno, dedo. Clave la uno, dedo, dedo. Muy bien, Kiarita, muy bien. Ya, Catherine, uno, dedo. Pregunta 2. A ver. Se llama absolutismo monárquico al sistema político de gobierno vigente en Europa entre los siglos XVII y XVIII. ¿Por qué se caracteriza ese gobierno? ¿Por qué? A ver, rómpela en esta pregunta, por favor. Rómpela en esta pregunta. A ver, casi esta está relacionada con la primera. Esta primera pregunta está relacionada con la primera. Esta segunda pregunta. ¿Por qué? Porque el poder, muy bien, Marilú o la Zábal, muy bien. Uno avión, dos avión, lo máximo, Mariluz. Dos avión, dos avión. Pregunta 3. A ver, la pregunta 3. Ahí la pregunta 3. ¿En qué se sustentaba de que el rey tuviera todo el poder? ¿En qué se sustentaba de que el rey tuviera todo el poder? ¿El poder del rey de dónde venía? Muy bien, Fernanda Torres. El poder del rey venía de Dios. El derecho divino de los reyes. Tres, 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 tres. Tres besitos, tres besitos. Pregunta 4. ¿Quién representa al poder de Francia en el siglo XVII? Pregunta 4. ¿Quién representa? A ver, pregunta 4.
Luis XIV, Luis XIV, que dijo el Estado soy yo. Enano, muy bien, Catherine. Cuatro enano, cuatro enano. Enano, enano. Cinco, uy, cinco y seis es un insulto a tu cerebro. Las 5 y las 6 son insulto a su cerebro. Vamos, ese chat tiene que reventar con la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta en las 5 y en las 6? ¿Cuál sería la respuesta en las 5 y en las 6? 5, enano, lo máximo, Kiara Ramírez, lo máximo, Catherine. Y la 6, 5, enano. La 6, ¿cuál sería? La 6, a ver, la 6. A ver, la 6. ¿Cuál es el otro principio? La 6. Muy bien, Fernanda Torres, Casa, lo máximo, Mariluz Olazábal, lo máximo. 5, 6, casita. 6, casita. Pregunta 7. ¿Cuáles eran las principales potencias en esa época en Europa? ¿Quiénes eran las principales potencias? A ver, ¿quiénes eran las principales potencias en Europa de esa época? ¿De quiénes hemos hablado? ¿Qué países? Muy bien, Fernanda Torres. Alemania, Francia, España, Inglaterra y los Países Bajos. 6, 7 dedos, 7 dedos. Muy bien, Catherine, lo máximo. 7 dedos. 8, 8. A ver, ¿qué podemos mencionar sobre las monarquías? ¿Cuál es la característica importante de las monarquías? ¿Cuál sería una característica importante de las monarquías? Hemos hablado, ¿qué características tuvieron esas monarquías? A ver tu respuesta, Cachimbo, tu respuesta, Cachimbo. Vamos, Cachimbo, ¿cuál es tu respuesta? Hemos explicado, cuando explicamos las características de las monarquías, ¿qué dijimos? 8, casa. Todo el poder lo tiene el rey, está la burocracia, están las asambleas. 8, casita. 8, casita. 8, casita. 9, 9, va a ver, la 9. Aquí están principales pensadores teóricos sobre la monarquía. ¿Cuál de ellos no corresponde? ¿Cuál de estos pensadores no corresponde? 9. ¿Cuál no corresponde? A ver, cachimbo, vamos, vamos. ¿Cuál sería la pregunta 9?
¿Quién de estos pensadores no corresponde? Erasmo de Rotterdam. ¿Por qué Erasmo de Rotterdam no habla del poder? Erasmo de Rotterdam habla de qué? De los conocimientos del hombre, humanista, un gran humanista. 9 tenemos entonces. Beso. 9 besito, 9 besito. 10, 10, 10. A ver, igualito. ¿Cuál es la alternativa incorrecta? No corresponde. ¿Cuál es la alternativa incorrecta? No corresponde. No corresponde la D. Porque estos personajes, Montesquieu, Quesnay, Adam Smith, están en contra de la monarquía absoluta. Ellos representan a quién? A una filosofía que surgirá después que se llama la ilustración. Ya, a la ilustración. Entonces tenemos 10, 10, dedo. 10, dedo. 11. En la 11 hay uno que no corresponde, que es representante de la ilustración. ¿Cómo se llama? La 11. Hay uno que es representante de la ilustración. ¿Cuál no corresponde? Es el padre. Hay uno que es el padre del liberalismo. Liberalismo político. ¿Cuál sería la 11? La 11. A ver, cachimbo, vamos, cachimbo, vamos, cachimbo. Vamos, vamos, cachimbiadas. A ver, Kiara Ramírez. Dedo, dedo, dedo. Ya, dedo. Porque John Luke es del avión, no, avión no. ¿Por qué no es avión? A ver, Joffrey. ¿Por qué no es avión? Maquiavelo sí corresponde. Quien no corresponde es John Luke. John Luke está en contra de la monarquía absoluta porque es un representante del liberalismo. 11 dedos. Vamos con la pregunta 12. 12, 12. Hay una ley, ya Catherine nos alcanzó su respuesta. Hay una ley que se dio en Inglaterra el año 1651, la ley de navegación. Solamente se puede trasladar, decía esta ley, los productos ingleses en barcos ingleses. Solamente en barcos ingleses. ¿Esto qué consecuencia trajo para Inglaterra? ¿Mm? Catherine dice la B. ¿Estás seguro la B, Catherine?
Ah, ya se te prestó catering. Ay, 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 ya. Ya. La D. Inglaterra se volvió la máxima potencia. 12 dedo. Inglaterra se vuelve la máxima potencia. 12 dedazo. Pregunta 13. Aquí tú sabes que en el gobierno de las monarquías, en el gobierno de las monarquías, lógicamente muy ligado a la monarquía, está, muy ligado, está el concepto de mercantilismo. ¿Cuál de los tres se relaciona con el mercantilismo? El mercantilismo dice la riqueza de un Estado, una nación, está ¿en dónde? Está en la explotación de metales preciosos. Ahí está. ¿Cuál de los tres corresponde? La 13. A ver, solamente es la 2. Solamente. ¿Por qué no es la 3? La uno no, porque el mercantilismo habla de explotación de metales preciosos y ahí habla de agricultura. La 2. ¿Y por qué no la 3? Industria nacional es reforma o revolución industrial. Revolución industrial, más adelante todavía, más adelante. Muy bien, ya, muy bien, Catherine. 13 besitos. 13 besitos. 14. ¿Cuál de ellos es incorrecto? O sea, dice, respecto al proceso de formación de los estados en Europa entre los siglos XV y XVIII, seleccione la alternativa correcta. ¿Cuál de esto es correcto? ¿Cuál corresponde a que se formó un estado? Correcto es casita. Casita. Ah, lo correcto es casa. 15. A ver, la 15. ¿Cuál es lo correcto sobre antiguo régimen? No te olvides que monarquía absoluta es igual que antiguo régimen, es igual que absolutismo, es igual que monarquías nacionales o es igual que monarquía absoluta. ¿Cuál corresponde al absolutismo? No, venía. No. ¿Cuál es la 15? Lee, hijo, lee, hija, lee. El éxito de los exámenes de ECO hay que leer. Ahí está el éxito. ¿Quiere ese cachimba? Vamos. 15. La que corresponde es avión. La etiqueta, o sea, sobre el antiguo régimen, puede insertarse en una estrategia política de dominación en el momento de la constitución de las Cortes.
O sea que el concepto de monarquía absoluta corresponde a o da mayor realce cuando los gobiernos, como no tienen una capital, van de ciudad en ciudad formando cortes y esas normas hacen que el poder del rey sea absolutista. Ya, 15 avión. Listo, cachimbo. ¿Alguna consulta, alguna duda, algo que quedó ahí pendiente? Cachimbo. A ver, la 15, ¿por qué no la E? La etiqueta fue un importante instrumento, o sea, la monarquía absoluta fue un importante instrumento de ascenso social para el nacimiento burgués. O sea, me está diciendo que el burgués podía llegar a ser rey. No, no. Dice, la etiqueta, o sea, la monarquía absoluta fue un importante instrumento de ascenso social para la naciente burguesía, ya que sus reglas permitían a los hombres expresar sus costumbres con el fin de obtener prestigio. ¿Ya? Por eso no puede ser la E, porque el burgués nunca va a poder ser rey. Los reyes solamente son los que tienen la nobleza, los que pertenecen a la bolén o los que pertenecen al linaje, no a alguien del pueblo. Por más dinero que tenga, no se concibe ni podía ascender como rey. No sé si se pudo entender Marilú o la Zábal la reexplicación. Listo, chico, ¿alguna otra consulta, alguna otra duda? Creo que no. Muy bien, campeones, que la hacían de alguna manera aprovechando el tiempo. Ya cuídense muchísimo. Nos estamos viendo la otra semana. Hay que participar bastante, hay que participar. Queremos cachimbo, quieres ingresar, te estamos acompañando en esta etapa. Te estamos acompañando. Hay que poner la otra semana, tenemos orales sobre este tema. Listo, cuídense muchísimo. Un fuerte abrazo. Gracias, Gabrielita. Chao, cuídense, chicos. Chao, Rainer, cuídate.